primer lugar, quisiera agradecer a la organización del Congreso la invitación en las figuras de José Alfredo Periscancio, de Ginés Marco y por supuesto, de don José San Martín, que, ha estado siempre ayudándome, incluso con libros de su biblioteca personal, para poder preparar esta presentación. Y, le doy las gracias. Soy Álvaro Romero Moreno, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica San Vicente Mártir, y durante mi intervención les hablaré de la inteligencia artificial. No sé si se oye bien. Sí, es que me oigo como... A ver. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, les decía... Les decía que durante mi intervención defenderé que como seres humanos somos más que un 10. Somos más que esas largas cadenas, secuencias de unos y ceros en las que se basan los sistemas de computación. La inteligencia humana es más rica y compleja que aquella que lleva la etiqueta de artificial. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Lo primero que pensamos normalmente, tal vez inducidos por el cine y la literatura, es en supercomputadoras y robots humanoides que son capaces de llevar a cabo funciones y tareas intelectuales propias de los seres humanos, a los que en la mayoría de los casos pueden superar. Desde la supercomputadora inteligente HAL 9000, protagonista indiscutible de 2001, Una odisea en el espacio, pasando por el mejorado policía de Robocop, o por los laboriosos androides de la película Yo Robot, o por el servicial y afectuoso Andrew, protagonizado por Robin Williams en El hombre bicentenario, pero también nos hace pensar en superhéroes con sus fantásticos poderes, en humanoides cibernéticos o robots antropomorfos, difícilmente distinguibles de los seres humanos, como es el caso de los Nexus 6 de Blade Runner, del entrañable y emotivo niño David de inteligencia artificial, o del poderoso asesino cibernético de Terminator, por enumerar algunos ejemplos. Ahora bien, ¿cómo se define la inteligencia artificial? El concepto de inteligencia artificial fue propuesto por primera vez en 1956 por John McCarthy, definiéndolo como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, en especial programas de computación inteligentes. Por tanto, diremos que es aquella inteligencia que ha sido creada técnicamente por el ser humano y en cuyos procesos internos única y exclusivamente se emplea un tipo de protocolo operativo, el del razonamiento de la deducción lógico-matemática. A continuación nos vamos a centrar en dos posiciones con respecto a las aplicaciones de la inteligencia artificial. Por un lado, la que denominaremos inteligencia artificial moderada y por el otro la conocida como inteligencia artificial fuerte o el concepto de inteligencia artificial fuerte. Esta es la que apuesta por una implementación total de esta tecnología en el ser humano, incluso computando los circuitos de nuestro cerebro para poder capturar nuestra mente, nuestro pensamiento. Ejemplo de la postura moderada, pues es la que describe Roger Penrose, el señor que tienen en pantalla, en su ya clásica obra La nueva mente del emperador. Para el autor, los objetivos de la inteligencia artificial son los de imitar por medio de máquinas, normalmente electrónicas, tantas actividades mentales como sea posible, y quizá llegar a superar las capacidades humanas en estos aspectos. Para este autor, el interés por sus resultados se focaliza en fundamentalmente 4 ámbitos. El ámbito del estudio de la robótica y sus aplicaciones, el del desarrollo de los sistemas expertos con sus importaciones al campo profesional, el del área de la psicología con la simulación computacional del comportamiento del cerebro y, finalmente, el ámbito centrado en las cuestiones profundas de la filosofía, para poder aportar información directa sobre el concepto, sobre el significado del concepto mente. Los defensores de las posiciones de la inteligencia artificial fuerte
Pues lo que tratan es de reducir la inteligencia humana a mecanismos que pueden ser descritos desde una teoría computacional de la mente, como ya se ha comentado. Pero las evidencias y la intuición nos dicen que somos más que un 10, más que secuencias de bits que van formando paquetes de bytes para confeccionar unidades de información que pueden ser almacenadas en memorias o en la nube digital. Somos más que ese sistema diádico, bivalente, de dos cifras, ceros, unos, verdadero, falso. Sistema que permite regular, al fin y al cabo, el paso de dos niveles de voltaje a través de los circuitos materiales de semiconductores, superconductores, metales, y que constituye el fundamento del código digital binario que se emplea en las ciencias de la computación. El bit, como unidad mínima de información para el registro digital, conjuntamente con el byte, equivale a un conjunto ordenado de 8 bits, el byte en este caso, son las bases que permiten representar la información propia de estas ciencias de la computación y las telecomunicaciones. Este sistema, el binario, es el que emplea la informática, el que está en cualquiera de nuestros dispositivos digitales o el que también se emplea en la teoría de la información. La desbordada capacidad creativa que poseemos los seres humanos nos ha llevado a imaginar, sobre todo, como ya he comentado en el universo del cine y la literatura, mundos en los que atribuimos características propiamente humanas a artefactos técnicos especializados en ciertas tareas. Muy buenos y eficaces, por cierto, en estos menesteres, pero tal y como comentamos, especializados en ámbitos reducidos. Múltiples son las aplicaciones de la inteligencia artificial especializada disponibles hoy en día. Contamos con programas y aplicaciones que son capaces de reconocer caracteres alfabéticos, traducir un texto en voz o viceversa, controlar brazos de robot para soldar, pintar a pistola o desarticular explosivos. Contamos con drones, con robots aspiradoras que se mueven y aprenden de sus movimientos gracias al mapeado por láser y que pueden ser controladas desde nuestras aplicaciones móviles, a las que por otro lado no les puedes pedir que recojan los juguetes. También disponemos de superordenadores capaces de vencer a campeones de ajedrez, que no saben jugar al juego de la oca. Programas capaces de contener un elevado número de conocimientos técnicos humanos para predecir y diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos o localizar averías en aparatos, vehículos o instalaciones. Contamos en la actualidad con una constelación de satélites orbitando alrededor de nuestro planeta Tierra, que permiten el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento global, los GPS, que conjuntamente con la conectividad de estos dispositivos móviles nos permiten determinar posiciones, calcular distancias, rutas y trayectos, cartografiar el terreno o visitar virtualmente cualquier parte del mundo. Además, cuando la inteligencia artificial hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de esa información proporcionada por multitud de redes interconectadas de comunicación digital, es decir, esa ingente cantidad de datos almacenados en la nube, puede crearse sistemas que aprenden automáticamente. Sistemas o algoritmos capaces de identificar patrones complejos entre millones de datos. Son las denominadas machine learning. Programas capaces de acceder a estos datos y a partir de sus posibles combinaciones predecir comportamientos futuros. Fruto de esta unión han sido creados sistemas inteligentes artificiales, sistemas que son verdaderos asistentes tecnológicos, mediante los cuales y gracias a su conectividad a esta nube podemos conocer las noticias, el tiempo, la fecha y la hora, recetas de cocina, realizar compras, hacer reservas a espectáculos, cines, restaurantes, sincronizar nuestro calendario, configurar nuestra agenda con sus correspondientes avisos y alarmas, realizar llamadas, videollamadas telefónicas, ver series y televisión, escuchar música, controlar toda la domótica de nuestras viviendas automatizadas tecnológicamente, de sus sistemas de seguridad, calefacción, refrigeración, persianas, electrodomésticos. Las grandes compañías digitales de comercio electrónico y servicios de computación en la nube ofrecen sus respectivos asistentes inteligentes de reconocimiento de voz. Ustedes conocerán el asistente virtual Alexa, es el servicio de voz ubicado en la nube de Amazon. Perdón, sí, ahí está.
El Google Assistant, el asistente personal de Google. Siri, el asistente inteligente de los dispositivos Apple, o Cortana, el asistente virtual de Microsoft, que ha creado para Windows y que permite la conectividad de los dispositivos electrónicos y de sus aplicaciones informáticas. Si bien es cierto que han sido notables las aplicaciones de este sistema combinatorio de 2 dígitos en los ámbitos de la tecnología y la informática, hasta el punto de haber dotado al ser humano de una nueva sobrenaturaleza técnica, de la que parece imposible prescindir en la actualidad, no podemos ni debemos reducir al Homo sapiens a un Homo algorithmus, a un hombre máquina al que gracias a su enorme complejidad voltaica le emerge la consciencia. Las aplicaciones en seres humanos de los avances de la inteligencia artificial a través de la implementación de prótesis mecánicas, del biomejoramiento o sustitución y modificación de los aparatos, los sistemas, órganos, tejidos, células e incluso moléculas que conforman todo nuestro cuerpo, es decir, estamos hablando del campo de la ingeniería genética, no pueden hacernos perder de vista la naturaleza y la esencia del ser humano. Los defensores de la inteligencia artificial fuerte asumen el legado cartesiano y continúan considerando al ser humano como un ser dual, formado por la mente y por el cuerpo. Sería este dogma conocido como el fantasma en la máquina, expresión que fue acuñada por Gilbert Ryle, aunque esté en un sentido peyorativo. En esta pareja independiente, el cuerpo es una carga menesterosa y precaria con la que tiene que cargar la mente. De ahí que debamos librarnos del sufrimiento que nos produce el cuerpo ante la enfermedad, el dolor o incluso la muerte. Autores como Steve Pinker, en su obra Cómo funciona la mente, llega a identificar a la mente, con un sistema computacional, considerando que en el ámbito de la neurociencia, con el estudio fisiológico del cerebro y el sistema nervioso, conseguirán desvelar la actividad fundamental del cerebro, que no es otra que la del procesamiento de la información. El transhumanismo y el radical poshumanismo especula con los trasplantes de cerebro a cíborgs, o, yendo todavía más allá, plantean la transmisión de la conciencia humana a una computadora o incluso a la nube digital, considerando al cerebro como una red neuronal artificial. Según este autor, Steve Pinker, la existencia efectiva de inteligencia artificial para él es un signo más de que la teoría computacional de la mente se halla bien encaminada, llegando a considerar que los ordenadores realizan tareas intelectuales similares a las humanas y que incluso sobrepasan su capacidad de cálculo, de almacenamiento y de recogida de datos, pues desde para preparar dibujos, traducir, comprobar ortografía, etc. Un poco más allá, el físico y divulgador científico Michio Kaku cree que en un futuro no muy lejano seremos capaces de reproducir artificialmente un cerebro neurona a neurona, del que se supone emergerá la consciencia. Y además lograremos la inmortalidad física del cuerpo gracias a la manipulación y reparación genética. Tras estas posturas fuertes se encuentra la idea de que el progreso no se detiene. Esto ya lo ha comentado, o esta idea ya ha sido comentada a lo largo de esta mañana. Que es linealmente creciente, que con la tecnología el futuro solo puede ser mejor, que gracias a la tecnología quedan todas nuestras necesidades satisfechas, que podemos lograr un mundo feliz. De este modo, bajo esta concepción algorítmico-matemática de la inteligencia, considerada como un razonamiento que emplea la lógica formal, nada puede escapar a ser objeto de formalización, de conocimiento. Cualquier ente físico, así como estructuras y entramados biológicos, podrán ser replicados. Todo el cosmos, el conjunto de lo existente, puede ser objeto de parametrización, de transcripción a un sistema lógico-algorítmico de datos. Los defensores cibernéticos de la inteligencia artificial fuerte consideran todo aquello que encuentran como una máquina posible. El mundo es traspolable a circuitos electrónicos, a mecanismos de redes y sinapsis neuronales artificiales que funcionan bajo la física de este sistema binario. En este escenario, la inteligencia artificial puede presentar comportamientos humanos una vez programada. ¿Ya estamos ahí? Vale. Bueno, lo que les decía, una vez programada, siempre y cuando se le hayan anticipado directrices precisas y detalladas del protocolo a seguir. Este algoritmo será retroalimentado gracias a la nube y a su conectividad y a la computación en la nube, la cloud computing, para posteriormente, y de un modo lineal y secuencial, procesarla a modo de sumatoria de combinaciones posibles para finalmente llegar al resultado deseado.
Podemos decir, pues, que el algoritmo, hechas todas las consideraciones posibles a partir de este paquete de datos almacenados virtualmente y de todas sus combinaciones y recombinaciones, alcanza la solución. Tenía un ejemplo de Hans Moravec, del libro El hombre mecánico, el futuro de la robótica e inteligencia artificial, pero por cuestiones de tiempo lo voy a saltar. Llegados a este punto, tampoco debemos olvidar, también se ha comentado a lo largo de la mañana, el coste social, ético y económico que supone esta sociedad digital. De entrada debemos observar que las diferentes compañías que gestionan y controlan los datos digitales persiguen su rentabilidad, no la seguridad de los datos ni, por supuesto, la de los usuarios. La eficaz especialización de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo profesional de cualificación media y alta presentará un impacto en su orden laboral. Jeremy Rifkin, en El fin del trabajo, nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era, considera que la mayoría de trabajos especializados desaparecerán para no regresar. De forma que se darán dos tendencias en el mundo. La de una élite cognitiva, minoritaria, bien informada, que controlará y gestionará la economía global de la alta tecnología, y la de una mayoría de gente trabajadora con pocas perspectivas de futuro. Para Eugeni Mozorov, el coste y la vulnerabilidad de esta manipulación o de esta sociedad digital puede venir de la mano de la filtración de datos privados, por la manipulación de elecciones o por el control ilegal de las comunicaciones, algo que nos viene sonando. Y en este punto, pues yo quiero poner de relieve a figuras como Hans Jonas o Louis Mumford. A Jonas en el principio de responsabilidad, que nos anima a hacerle frente, ¿verdad?, o a responder frente al imperativo tecnológico, hacerle frente a esa idea de agregación de poder y dominio por parte de la tecnología. Y por otro lado, Louis Mumford, en su obra El mito o la máquina, que defiende que no es la técnica la que ha propiciado el desarrollo de la humanidad, sino las construcciones culturales que el ser humano ha elaborado en cada momento para explicar el mundo y dominarlo. Frente a estas tesis de inteligencia fuerte, pues que además postulan el surgimiento de esa consciencia por la simple activación de algoritmos computacionales, nos inclinamos más por la postura moderada. Roger Penrose afirma que la inteligencia es subsidiaria de la consciencia, que la verdadera inteligencia requiere consciencia, pero la consciencia no puede ser simulada adecuadamente mediante estos procedimientos de computación, que debe haber un ingrediente no algorítmico en la actuación de la consciencia. Él se pregunta, ¿no? Dice, ¿existe una diferencia operacional entre algo que sea consciente y algún equivalente que no lo sea? ¿Revelaría siempre su presencia la consciencia en algún objeto? Y dice, a él le gustaría que la respuesta a esta pregunta fuese necesariamente sí. Por otro lado, André Robinet opina, en su obra Mitología, Filosofía y Cibernética, que nuestra consciencia es demasiado tosca para percibir la delicadeza y la rapidez de las condiciones de su propio ejercicio real. Mientras, del otro lado, sabemos que la inteligencia artificial es capaz de analizar terabytes de información para tomar las decisiones correctas, pero sin embargo no puede explicar cómo ha llegado a ellas. En el ser humano, la búsqueda de significado es una cualidad innata a su propia naturaleza. Es una necesidad humana que implica que el aprendizaje tiene lugar porque los procesos de evolución del cerebro se deben a un instinto de supervivencia. Si el ser humano no aprendiera, la especie se extinguiría. Parece que va tomando sentido la afirmación que somos más que un 10, que la inteligencia humana presenta múltiples versiones. Aquí me gustaría considerar la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner como punto de orientación. En las inteligencias múltiples, Gardner pluraliza el concepto tradicional de inteligencia al considerar que una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Esta teoría considera, por supuesto, la inteligencia lógico-matemática y la lingüística, pero a ellas añade la espacial, la musical, la cinético-corporal, la interpersonal y la intrapersonal, formando estas dos últimas como la conocida inteligencia emocional. Yo aquí me pregunto, ¿qué sería del indomable Will Hunting si no hubiese trabajado o descubierto estas dos últimas inteligencias? Porque la inteligencia lógico-matemática es necesaria, pero no suficiente, pues la inteligencia humana es irreducible a un único tipo. Que para entenderla debe abordarse al ser humano como una unidad indivisible que presenta mente y cuerpo. Que el cuerpo afecta a la mente al mismo tiempo que la mente influye en la biología del cuerpo. El uno sin la otra no son concebibles. Siguiendo a André Robinet, el cerebro es la sede del pensamiento. Si el cerebro es la sede del pensamiento, todo el cuerpo participa en su elaboración.
La actividad intelectual hace sobresalir los músculos, irrita los nervios, aumenta la temperatura, aumenta los cambios gaseosos de las neuronas, cambia las tasas de urea y de fosfato en la sangre, fatiga el organismo sin ningún movimiento aparente. Una mente en un recipiente artificial, si eso fuese posible, jamás llegaría a ser el ser humano que algún día fue. ¿Dónde quedarían los efectos del cuerpo una vez suprimidos el dolor y las angustias vitales? Porque, contrariamente a lo que ocurre en la inteligencia artificial, el ser humano, como ya se ha dicho, es vulnerable. Finalmente, veamos qué propone la neurociencia cuando intenta explicar los mecanismos de funcionamiento de nuestro cerebro. Nos dice que cada cerebro es único e irrepetible, todo lo contrario a esa replicabilidad robótica y cibernética. Que el cerebro es un sistema complejo que va modificándose con la experiencia, gracias a la neuroplasticidad, que va moldeando la red de sinapsis neuronales por el aprendizaje que no cesa a lo largo de toda nuestra vida. Que no todos los cerebros son igual de buenos en todo, pero que se defienden bien en la mayoría de casos o ámbitos, sin especializaciones concretas. Además, el cerebro humano procesa simultáneamente la información, no a través de inputs secuenciales y lineales. Procesa a la vez tanto el todo como las partes. Nuestro cerebro interactúa con los demás para dar sentido a las situaciones sociales. El ser humano es un ser social, necesita a los demás. Recuerda mejor los aprendizajes que se hacen en contextos naturales, porque no precisa de una programación previa. Los procesos de aprendizaje en el cerebro se dan tanto a nivel consciente como inconsciente. Y para concluir, todos estos procesos requieren de toda nuestra fisiología, porque el cuerpo, como ya hemos comentado, influye en el cerebro y el cerebro controla nuestro cuerpo. ¿Podrán algún día los algoritmos computacionales de la inteligencia artificial con su circuitería metálica enamorarse, amar, bostezar, sentir dolor de cabeza, dormir o soñar, como esos androides con ovejas eléctricas? Bueno, alineándolos con Roger Penrose, nos gustaría que la respuesta fuera no. Los seres humanos somos vulnerables, somos más que un 10. Muchas gracias. Un segundo que tome las notas. Bien, a continuación intervendrá el profesor doctor Alfredo Esteve Martín, docente del grado en Filosofía de la Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Además, el doctor Alfredo Esteve es editor ejecutivo de SCIO, revista de filosofía, y miembro del grupo de investigación Emoción, Empatía y Conducta, dirigida por el profesor don José San Martín, especialmente en la línea de antropología estética. Nos hablará de la inteligencia artificial, una inteligencia artificial. Bueno, les dejo con él. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias a la organización. Muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy con todos vosotros y a vosotros por estar aquí también hoy presente escuchándonos. Bien, yo voy a plantear un tema similar al que ha planteado Álvaro y lo voy a enfocar desde una película que la verdad es que no me ha sido muy difícil identificarla, ¿no? Inteligencia Artificial de Spielberg, aunque la verdad es que no se me ocurre a mí, las cosas como son, sino que alguien me la recomendó, ¿no? No sé si sabéis que esta película era un proyecto previo que tenía Stanley Kubrick, una intención que tenía leyendo un cuento de un relato de Brian Aldiss que se titulaba Los superjuguetes duran todo el verano. Entonces él tenía intención de llevarlo a la pantalla, pero no se atrevía porque no encontraba el actor o la figura adecuada para representar al niño, ¿no? Al niño robot. No encontraba al niño, no creía que ningún niño fuera capaz de realizar ese papel y entonces la tecnología de animación no estaba todavía lo suficientemente desarrollada. Entonces empezó a comentar el tema con Spielberg y Spielberg encontró pues, al protagonista de la historia, ¿no? Haley Joel Osment, que recientemente nominado al Oscar por El sexto sentido. Y desde luego yo creo que la atracción de la película es el papel que realiza este niño. La verdad es que yo creo que es espectacular, ¿no? Como suele ocurrir en este tipo de películas así futuristas, bueno, yo creo que tiene un sesgo claramente en favor de la defensa de la inteligencia artificial
y se suelen ambientar pues, en un ambiente un tanto así distópico, ¿no? Nos encontramos con un Nueva York semi-hundido, parcialmente hundido, por el derretimiento de los casquetes polares, ¿no? Aparecen ciudades pues, oscuras, de noche, con grandes neones, lanzando mensajes pues, un poco pues, de lujuria, de zaciedad, etc., ¿no? Estamos en un mundo en el que máquinas como Deep Blue ya son máquinas anticuadas, ¿no? ya son lejanas, ¿no? Ahora nos encontramos con los mechas, ¿no? Son robots cuasi humanos que son capaces de realizar todo tipo de tareas humanas, incluso de realizar tareas sexuales, ¿no? Como Jude Law, que es Gigolo Joe, que esa es su función, satisfacer los deseos sexuales de los humanos o de los orgas, ¿no? Que así los denominan, ¿no? Sin embargo, parece, al hilo de la película, que con estos mechas no es suficiente, ¿no? Sino que parece que se espera algo más. Y esto es lo que se pregunta William Hurt, que es Allen Hobby, el director de Cybertronics, al comienzo de la película. Muestra a esta mujer que es el mecha más perfecto que existe hasta el momento, pero le parece poco, ¿no? Y él dice, ¿hasta dónde podríamos llegar con un mecha, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar con un robot? Y eso es una buena pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Si tuviéramos todas las posibilidades tecnológicas a nuestro alcance, ¿hasta dónde nos gustaría llegar creando un robot cuasi humano o un robot humano, podríamos decir? William Hurt, en esta misma escena, se contesta, ¿no? Hace una pregunta retórica y se contesta. Y él lo que busca es que existan mechas que sean capaces de amar, ¿no? Con sus propias palabras, esto, que sean capaces de amar, y él lo concretiza en la figura de un niño robot, un hijo que ame incondicionalmente a sus padres. Él dice así literalmente, el objetivo es crear un mecha hijo capaz de amar a sus padres con feedback neuronal. Y añade a continuación, y no lo dice por casualidad, ¿no? Un robot que sueñe, ¿no? Un robot que sea capaz de soñar. Ya veremos, luego volveré a esto. Entonces, bueno, no voy a realizar una síntesis de la película, un análisis, pero sí que quería destacar pues, un par de contrastes que llaman la atención. Uno, un primer contraste es el modo en el que la película presenta a los humanos o a los distintos grupos, los que son más afines a los mechas y los que son más opuestos. Los humanos que son más opuestos, los que no quieren, en principio, que los mechas tengan tanta relevancia en la sociedad humana, pues son establecidos como unos seres en un entorno zafio, oscuro. De hecho, se les presenta en una feria, se denomina la Feria de la Carne. ¿Qué es la Feria de la Carne? Pues el lugar donde cazadores recogen a robots que ya son inservibles, son viejos o se han escapado, están descontrolados, y los meten en una especie de circo romano con la idea de destruirlos. Los destruyen pues, de cualquier manera, descuartizándolos, echándoles ácido para derretirlos, poniéndoles cartuchos de dinamita en el interior, y claro, ante cualquier destrucción de un robot, pues el público aplaude enfervorecido, ¿no? Y frente a ello nos presentan pues, la del otro ámbito, ¿no? El ámbito de aquellos que en principio están deseosos de que los mechas proliferen y convivan con nosotros. Y destaca, por ejemplo, la escena en que aparece David, el protagonista, en la casa de los padres que le quieren adoptar, ¿no? La verdad es que esta escena, cuando David aparece, es sencillamente espectacular. Tiene una imagen plástica sensacional. O también la imagen en que se relaciona David con su madre, ¿no? O con la madre protagonista, como veis, con escenas muy luminosas, todo muy limpio, ¿no? Muy cálido. También me gustaría destacar la figura del osito Teddy, que es un juguete animatrónico que en principio es de una calidad muy inferior a la del propio David, pero como suele ocurrir también en este tipo de películas, suelen acompañar unos personajes secundarios que dan de cierta humanidad, ¿no? O cierta simpatía a la historia, ¿no? Y hay veces que Teddy, siendo un robot mucho más burdo que David, tiene unos rasgos humanos verdaderamente sorprendentes. Y lo hace, pero no desde esa alegría o desde esa capacidad de humor, sino lo hace como desde cierta gravedad, ¿no? Cierta pesadez. Y desde luego hay veces que se sitúa como en un papel secundario en una escena, en una determinada escena, la que sea, y está mirando la situación con unos ojos que hay veces que hasta asustan, ¿no? Da que pensar.
pensar, ¿no? Digo, ¿qué estará pensando el osito Teddy, ¿no? Y es una expresión muy humana también, ¿no? Y también quisiera destacar pues, el contraste que hay entre la planicie emocional que plantea Haley Joel Osment, David, al principio, y luego algunos momentos en los que la emotividad sale a flor de piel y provoca la simpatía del público, ¿no? Por ejemplo, en la Feria de la Carne, cuando le toca a él para ser destruido, él está implorando por su salvación, ¿no? No deja de llorar y tal, hasta que conmueve a todo el público y el público se enfrenta al que dirigía la ceremonia y al final David no es destruido. O cuando su madre le deja en el bosque para que no sea destruido por la empresa que lo creó, ¿no? Por un desenlace, por un acontecimiento de la película. Realmente esta escena, cuando David es abandonado por su madre en el bosque, es conmovedor, ¿no? Y se te parte el corazón, ¿no? Entonces son imágenes de ahí de carácter emotivista que de algún modo parece que te están inclinando a favor de David, ¿no?